Senhoras e senhores, jovens presentes, buenos dias. Podemos seguir envolvidos nas vibrações pelos benefícios espirituais que conduzem esta atividade neste congresso. Nosotros observamos que a evolução do pensamento viene sendo influenciada por el sentimiento religioso de religiosidad desde su origen. Solo más recientemente, a partir del siglo XVII, el pensamiento ensaya vuelos más independientes y la cultura se viene expandiendo con más rapidez y siempre cada vez más rápido. Entretanto, la revelación de la espiritualidad evidencia pasos más adelante, el camino que debe de ser percorrido por el conocimiento humano, incluso la ciencia. El espiritismo nos viene a traer una contribución definitiva para la evolución del pensamiento humano, evidenciando que la sabiduría necesita estar aliada al amor para que a evolução del ser seja completa. Delante do tema sabedoria cósmica ou sabedoria universal, nos cabe perguntar qué es lo que entendemos por sabedoria. ¿Qué es lo que tenemos como la definición para este término? ¿Podemos entender sabedoria como conocimiento? En cierto aspecto, sí. Podemos entender como conocimiento. E se vamos observar este aspecto, vamos a ver que nuestro conocimiento empezó muy poquito. Y esto está explicado por el espiritismo porque nos aclara que el espíritu es creado simple y ignorante. Y es puesto entonces en relación con la materia para desarrollarse. Y en sus comienzos, naturalmente, necesita desarrollar su base de desarrollo mental y para que esto ocurra tiene que desarrollar también la forma que le abriga como espíritu inmortal que es. Y esto lleva mucho tiempo. La historia de la Tierra nos revela esto. Desde el periodo en que no sabíamos nada y que las relaciones eran establecidas nada más que para la supervivencia en un mundo muy difícil que presentaba muchas dificultades en el campo material, hasta llegar a creer que la Tierra es el centro del universo. Nosotros hemos avanzado bastante, pero nos queda mucho para conocer aún. Vemos que hay concordancia entre los pensadores, entre ellos Cotrim, de que la filosofía occidental va a nacer en la Grecia, alrededor del siglo VI o VII a.C. En este periodo es conocido como el periodo presocrático, porque Sócrates ha dividido la historia de la filosofía en antes y después de él. Y el pensamiento occidental seguía en dirección al conocimiento filosófico entonces. Entretanto, Áureo, en mi libro Universo y Vida, editado en 1980 en su primera edición, que es una psicografía de Hernani Santana, afirma que aproximadamente 1000 años antes de el Espíritu de Cristo venir aquí en los paisajes de la Tierra, ya los mesopotámicos dividían el círculo en 360 grados, el año en 12 meses, la semana en 7 días y el día en 24 horas. Ellos ya usaban una escrita cuneiforme en la contabilidad que ellos tenían en sus templos, y ellos componían libros de medicina, geografía, derecho y comercio en unas especies de tablas de argila que eran de barro.
que eran cosidas en los hornos para conservar. Bueno, mientras tanto, en el valle exuberante del Nilo, otra estructura social refletía los más altos grados de la iniciación en los grandes misterios de la vida y de la muerte. Entre los egipcios, los sacerdotes eran conocedores del Dios único, pero enseñaban a la gente la adoración a diversos dioses. Y la evolución de la adoración a estos diversos dioses lleva a una situación en que el propio faraón es declarado Dios. Y con esto, la divinización viene para la tierra. Y nosotros vamos a ver que a pesar de esto, Osiris sigue siendo y permanece siendo entre los egipcios el símbolo de la resurrección y de la vida. Los egipcios tenían un profundo sentido de la continuación de la vida, aunque no supieran exactamente cómo las cosas ocurrían. En el libro de los muertos que han dejado, se evidencian muchas confusiones para el conocimiento que nosotros tenemos hoy, pero era un conocimiento muy avanzado para la época. Ellos tenían contacto con los espíritus en ciertas circunstancias y sabían de las influencias de los malos, o sea, de los inferiores, en relación a los encarnados. En el siglo XIII a.C., el excelso maestro va a enviar a Moisés, que va a ser reconocido como el gran legislador, para fijar y expandir la idea de Dios único por todos los pueblos. Va a ofrecer entonces Moisés para nosotros el primer mensaje de único que es transmitido directamente y que se quedó conocido como los 10 mandamientos, y fueron transmitidos directamente por la espiritualidad superior, utilizando la capacidad medianímica de Moisés. Pero 15 séculos antes de la era cristiana, en la antigua India, van a surgir los textos védicos, las tradiciones que eran transmitidas por la voz, por los iniciados, para los que se estaban iniciando, es registrado en textos que se quedó conocido como los védicos. Después, estos textos son seguidos por los Aranyaques y después los Brahmanas. Y más tarde van a surgir los Upanishads. Infelizmente, Aureo nos comenta que estas enseñanzas y la docilidad de estas enseñanzas se va a degenerar en el orgulloso brahmanismo, donde se establecen las castas y los sacerdotes naturalmente son colocados como los principales en la cabeza de Brahma, el Dios, y crean inclusive la clase de los parias, la casta de los parias, los que son excluidos totalmente de la sociedad. Y esto va a establecer una situación de las relaciones sociales horribles en India, por muchos siglos. Pero para balancear esta situación, Cristo envía Siddhartha, que es conocido después, más tarde, como Buda. Pero los sacerdotes indianos no han comprendido su tarea y ellos van a combater, los brahmanes van a combater muy acentuadamente para expulsar el budismo de India, y hacen grandes progresos en el siglo VII antes de nuestra era y completan su servicio después en el siglo XII. Pero en la lucha para expulsar el budismo, el brahmanismo cambia de forma y pasa por una profunda reforma que va a dar surgimiento a lo que hoy nosotros conocemos como hinduismo. En China, en el año 604 a.C., va a nacer Lao Tse, también enviado por el Cristo, con una noble tarea de armonía perfecta
en las relaciones de la naturaleza de los seres. En el año 551, y estamos avanzando para llegar a los tiempos de Jesús, antes de Cristo, va a nacer Confucio, que va a enseñar la pureza de las costumbres, el respeto a los antepasados, en el mundo que es regido por las leyes morales. Y Confucio va a tener una profunda influencia en Asia. Tuvimos la oportunidad de vivir durante 3 años en Corea del Sur y hemos visto el significado de una filosofía confucionista, en que no se observa violencia, no se observa robo. Es muy interesante, y ni siquiera en la televisión aparecen los noticieros cualquier tipo de referencia a asesinatos, a crímenes, siquiera del exterior. Y también no hay noticias de robos, este tipo de cosas. Veíamos muchas veces camiones llenos de víveres, de alimentos, dejados solos ahí, sin cobertura, sin protección ninguna, y no pasaba nada. Se podía dejar el ordenador dentro del coche, abierto, y cuando se volviera después de horas, el ordenador estaba dentro del coche. Se observa que los coreanos del sur, por lo menos, son muy curiosos, pero no tienen el hábito de quitar las cosas de los demás, y esto viene de la filosofía confucionista, y funciona como si fueran verdaderas células de un organismo vivo. Si hay un direccionamiento para el cumplimiento de alguna tarea que va a redundar en beneficio de la mayor parte, como por ejemplo, el gobierno anunciar que hoy no se debe de ir de coche para el trabajo porque esto perjudica, y es necesario entonces dejar de ir de coche hoy para el trabajo, todos dejarán de ir de coche para el trabajo, normalmente. Es muy interesante la forma como actúan y tienen una característica distinta de los japoneses. Los japoneses son corporativistas. O sea, esto viene cambiando con el tiempo por la propia influencia occidental y principalmente de Estados Unidos y Japón. Pero los japoneses, como corporativistas, atienden normalmente a la corporación a la cual están vinculados, ligados. Y era más o menos un trabajo como para toda la vida, ¿no? Esto cambió principalmente con la presencia de los administradores occidentales, entre ellos los brasileños, ¿no? Que llevaron la cultura de tener que despedir empleados, lo que era muy difícil en Japón de ocurrir. Pero los coreanos son diferentes. Ellos son normalmente ligados y tienen lealtad a su jefe directo. Así que si una empresa quiere hacer una buena administración, necesita preparar bien estos formadores de opinión que son los jefes. Y es tan curioso como ellos atienden al comando, pero este jefe tiene una responsabilidad. Él normalmente acompaña a aquellos que son sus seguidores, incluso va a sus casas para ver si ellos tienen lo que es necesario para mantener el bienestar de la familia, como electrodomésticos, si los hijos están bien atendidos en las escuelas y cosas de esta naturaleza. Hay un sentido efectivamente de unicidad o de unión entre ellos en este aspecto. Pero se destacó, incluso en Brasil hubo mucha influencia en este sentido, de que Corea tiene una educación ejemplar. Y hemos observado que de hecho esto ocurre, pero no en el sentido que se difunde normalmente, porque la educación ahí es volcada para el aspecto práctico de la vida, ya por influencias más actuales, y los individuos son preparados en las escuelas para servir a las instituciones, a las empresas. Entonces la educación tiene por base, por ejemplo, dentro de 5 años una empresa va a necesitar 20 empleados. Entonces, dentro de 5 años va a tener que haber 20 empleados de aquella área, que sería administración, que sería química, que sería engenharia, para servir dentro de la comunidad. Y entonces no se observa pobreza, porque hay un sentido de colocación de las personas que es una obligación del Estado. Y que si las personas están sin trabajo es porque hay una opción por eso.
pero de todas formas sigue siendo una obligación del gobierno alimentar a estas personas. Y ahí veíamos muchas veces camiones en ciertos sitios llegando todos los días para alimentar a algunas personas que habían hecho esta opción por problemas a veces mentales o por dificultades de integración dentro de la sociedad. Observamos que todo eso es influencia de un pensamiento confucionista. Vamos ver que al mismo tiempo en que nace Confucio y divulga su filosofía después, Zaratustra va a enseñar en Persia la unidad divina y la fraternidad humana. Así que los reveladores son enviados a diversos pueblos, incluso a veces al mismo tiempo, para transmitir conocimientos semejantes y que son absorbidos de maneras distintas de acuerdo con aquellas condiciones ya establecidas dentro de la sociedad por sus miembros. También Zaratustra va a enseñar la resistencia al mal y la victoria final del bien. Y evidenció que el destino es presidido por una ley llamada ley de evolución. Esto ya es un gran avance para aquellos tiempos. Estamos hablando alrededor de 500 antes de Cristo. Después, más o menos a los 215 antes de Cristo, vamos a encontrar Manes en la Babilonia, que por su filosofía fue muerto de una manera muy violenta, pero su ejemplo de fe vino a causar influencias después en los albigenses. Vamos a dar un salto, pero aquí se dice que más o menos 3.000 años antes de Cristo va a florecer en Egea otras civilizaciones que van trabajando la evolución y el desarrollo del pensamiento, y vemos también tentativas de trabajo en el campo del sentimiento del ser. Vamos a citar varios muy rápidamente. Los cicladenses, que trabajaban el cobre, el bronce, el oro y desarrollaban la agricultura y la pesca. Los cretenses, influenciados por los mesopotamios y por los egipcios, ya usaban las monedas, producían cerámicas y textiles, o sea, tenían telas, y cultivaban el trigo, el olivo y la viña. Vamos a ver los aqueos que han fundado la civilización micénica y dieron origen a los jónicos y los eólicos. Después los dorios, que dominaron el arte de usar el hierro e hicieron surgir las ciudades-estados de importancia fundamental en la historia de Grecia. Algunos estudiosos reputan el surgimiento de las ciudades como siendo algo fundamental para liberar el pensamiento griego de las influencias místicas, de la influencia que tenía la mitología. Uno de ellos es Bernard, en 1992, y también es citado por Cotrim. Él dice que el momento en que el hombre pasó a utilizar la razón, el logos, para resolver sus problemas, él está vinculando el surgimiento de la polis, o sea, la ciudad-estado griega. En los colegios, normalmente, cuando se estudia filosofía, este asunto es bastante debatido. La ciudad es una creación de los hombres y no de los dioses. Esto es la conclusión que se llega, ¿no? Y es entonces la ciudad fruto de la razón y no más de la mitología. Esto tiene una importancia fundamental para la cuestión de la evolución del pensamiento. Bueno, las ciudades griegas van a conocer un periodo de expansión económica, militar y geográfica, y fueron también fundadas inúmeras colonias griegas en Europa y Asia Menor, llevando este mismo tipo de vida de la formación de las ciudades. En el Mediterráneo Oriental, los fenicios van a establecer prósperos centros de comercio y van a inventar también crear el alfabeto. En las colonias jonias de Asia Menor van a nacer entre los siglos X y VII a.C. la literatura griega,
siendo famosas la Ilíada y la Odisea de Homero, así como los trabajos y los días y la teogonía de Hesíodo. Estos libros tienen una influencia muy importante en el pensamiento y nos vamos a ver entonces que va a ser forjada la plutocracia y la oligarquía dentro de estas ciudades y se instituyen los Juegos Olímpicos y también se legaliza la tiranía. Es ahí el primer momento en que la tiranía es legalizada y nosotros vemos la repercusión incluso en nuestros días, ¿no? Con el surgimiento de la filosofía va a ocurrir el pasaje del saber mítico entonces para el pensamiento racional. Podemos decir entonces que los antiguos dioses habían perdido su lugar en el gobierno de la sociedad. Bueno, ahí vemos entonces efectivamente el surgimiento de los presocráticos, entre ellos Emileto Tales, que vivió entre 623 y 546 a.C., y que tenía como base, como elemento fundamental para el surgimiento de todo, según su concepción, el agua. Uno de sus seguidores, su discípulo, Anaximandro, entre 610 y 547 a.C., no acepta bien la idea del agua. Él afirma que tal vez el fuego fuera un elemento fundamental, pero él no piensa que exista un elemento material que sea originario de todo. Él dice que hay una masa generadora que denominó de apeiron y que está fuera del alcance de los sentidos de los hombres. Después, Anaxímenes, entre 588 y 524, va a afirmar que el elemento de ligación entre todas las cosas es el aire, que está en todos los sitios, pero el origen de las cosas es desconocido para él. Vemos cómo se intentaba buscar la explicación del origen. ¿Sabemos hoy el origen de las cosas? Estos pensadores se van a liberar de la mitología y van a buscar una naturaleza, un physis para todas las cosas. Una explicación dentro de la propia naturaleza. Con el pasar del tiempo, el valor dado al debate, a la exposición clara y convincente de las ideas, va a ultrapasar la esfera política simplemente. Y se va a tornar un modo adoptado para se pensar sobre todas las cosas. Con eso, la filosofía va a nacer buscando desarrollar el logos, el saber racional, en oposición al mito, el saber alegórico, con las figuraciones. En Éfeso surge Heráclito, que defiende el equilibrio por la armonía de los contrarios. En Eleia, Xenofanes, Parménides, Zenón, Meliso y Empédocles y Anaxágoras van a establecer las bases racionales para la ontología y para la lógica. Vemos cómo el pensamiento va evolucionando. Protágoras, Pródigo y Gorgias, que son considerados los sofistas, van a denunciar el carácter convencional de las instituciones sociales y desarrollan la retórica. Formulan los fundamentos del empirismo, que sería aprender por la propia experiencia, el docetismo, del subjetivismo, del relativismo, del pragmatismo y del hedonismo. Los sofistas no eran bien aceptados por Sócrates. Demócrito, 460-370 a.C., va a presentar y postula la estructura atómica de la materia. Bueno, hasta aquí nosotros vemos los presocráticos. En 469 a 399 va a vivir Sócrates y domina la escena humana en este periodo, con su filosofía volcada principalmente para las nuevas generaciones y que enseñaba a los maduros la experiencia del conócete a ti mismo, que era una frase que había encontrado en el templo de Delfos. No se sabe quién fue el autor,
Algum filósofo lo escribió ahí conforme está en la cuestión 919 del libro de los Espíritus. Y Sócrates se va a basar en esta filosofía del autoconocimiento para causar una verdadera revolución. Pero muchos de los sofistas y de aquellos filósofos volcados para la retórica estaban dominando el escenario político en aquel entonces. Y Sócrates es condenado a tomar la segunda, ¿no? Pero deja a sus discípulos, Platón, Aristóteles, son más conocidos. Y vamos a encontrar los post-platónicos. Vamos a encontrar varios filósofos que van a tener influencia en el pensamiento hasta el surgimiento entonces de Jesús. Vamos ver que Moisés ha traído la primera revelación para Occidente y Jesús tiene que traer la segunda. El pensamiento con Jesús va a evolucionar bastante, porque Jesús, además de invitar para el conocimiento, Él va a invitar también para la vivencia de aquello que Él estaba enseñando. No es que otros filósofos no hayan intentado esto en el pasado, pero no había la autoridad que es reconocida después en Jesús. Tenemos en Jesús entonces la vivencia de la filosofía de vida que Él va a traer para nosotros. Y esto va a causar en el campo del conocimiento una revolución fundamental. Jesús nos invita no solamente a reconocer a Dios como existente, como Dios único, sino que va a enseñarnos a reconocer a Dios como Padre. Y ahí vemos que en aquel entonces, aunque hubiera ya habido bastante evolución después de la transmisión de los 10 mandamientos, de toda la evolución del pensamiento a lo largo del tiempo, vamos a observar que el hombre seguía muy cerrado en sus convicciones y había entre los judíos el apego a la religión tradicional dejada por Moisés y mal interpretada en muchos puntos, y que imponía a la gente vivir una vida exterior, nada más que para cumplir con los rituales. Y entre los paganos que no aceptaban la idea de Dios único, como eran considerados los paganos, que venían de las influencias de los pensamientos de estos pensadores en los diversos pueblos, vivían muchos de ellos volcados simplemente para la satisfacción de la vida en el campo de la materia. La influencia de los dioses o del pensamiento era nada más que para provocar el bienestar en la vida material. Y entonces Jesús va a enfrentar una gran dificultad, porque tiene que contrariar el pensamiento vigente y más que eso, el propio hábito de vida. Y este trabajo que va a hacer tiene que esparcirse por toda la humanidad, a partir de un pequeño pueblo. Pero ya se había prometido que la semilla de Abraham iba a cubrir toda la tierra. Y es muy interesante observar las influencias del judaísmo en las sociedades posteriores, incluso en los hábitos de vida. Y nosotros traemos muchas veces en nuestros nombres un indicativo de esta presencia de la semilla de Abraham, porque perdimos el contacto con el judaísmo en sucesivas generaciones. No estamos hablando de la reencarnación solamente, estamos hablando de las generaciones de las familias. Se fue perdiendo el contacto con el hábito original del judaísmo. Y entonces, por no haber más transmisión de esta ligación o de esta relación, las familias actuales no tienen seguridad, muchas de ellas, si no tienen en su sangre alguna influencia judaica. Por ejemplo, era hábito en períodos de persecución que los judíos salieran de su país en el período de la diáspora. En varios momentos, ocurrió en 70 y principalmente, ¿no? Y para evitar la persecución cambiaban el nombre y utilizaban muchas veces nombres relacionados con cosas del campo, con objetos, utensilios utilizados en las haciendas. Y más recién, por ejemplo, un ex-cuñado mío fue a
a buscar el origen del nombre nuestro, que es Campeti, en italiano, y del propio nombre del Quitico. El nombre del Quitico es flor, y el nombre Campeti es campo pequeño en italiano. Entonces, posiblemente, sin que sepamos, nosotros tenemos algún origen judaico. Y esto nada más es un razonamiento para entender que nosotros perdimos el contacto con las orígenes. Pero esto hace parte del proceso evolutivo nuestro. Porque necesitamos, y ahí entra el proceso de la reencarnación ahora sí, para hacernos o ponernos en condiciones de aprender cosas nuevas. Porque nosotros nos apegamos mucho a las tradiciones. Porque ellas nos dan sustentación. Es muy difícil vencer los pensamientos que están arraigados, que están de alguna manera interiorizados como cultura ya en el pueblo. Y la gente normalmente vive conforme estos pensamientos, de esta manera que han aprendido en sus familias, no muchas veces por enseñanzas intelectuales, sino que por los hábitos mismos. Y ahí tenemos que abastecer el concepto de sabiduría. Porque la sabiduría, ella se efectiva solamente cuando se hace vivencia. Y cuando miramos entonces en la mediana de la humanidad, nosotros somos muy pocos sabios. Porque vivemos aún, a pesar de tanta evolución, de tanto adelanto, nosotros aún vivimos en muchas situaciones de disputas con nuestros semejantes. Aunque intelectualmente una buena parte de la humanidad ya entienda la enseñanza de Jesús y la esencia de la enseñanza de todos estos filósofos anteriores que hemos citado, la mayor parte de ellos por lo menos, no hemos logrado llevar esto a la práctica. Se dice que entre el saber y el vivir puede haber una distancia que puede durar algunos segundos e incluso algunos milenios. Porque esto depende de un elemento que no es externo, es interior, que se llama voluntad. El individuo solo desarrolla esto por crecimiento espiritual, por crecimiento en su madurez espiritual. Por lo tanto, el querer es fundamental dentro del proceso, pero no es solamente querer. El individuo necesita saber qué es lo que quiere para dar direccionamiento a su querer y entonces producir aquello que es positivo para él y para los demás. La única condición para garantizar el cumplimiento de su papel dentro del universo. Entonces, necesitamos trabajar eso en nuestro diario vivir, en nuestra práctica. Y esta viene siendo la lucha de varios reveladores, muy especialmente de Jesús, pero después de él, para que podamos tener alguna idea, y hay una influencia muy grande dentro del pensamiento y la actualidad de este hombre, vamos a ver que en 570 después de Cristo, el exército administrador, el Cristo, va a enviar a Mahoma para traer a los árabes al review del Evangelio. Pero, para decepción, esto está registrado por audio en el libro Universo y Vida, para decepción de los planos superiores de la vida, Mahoma va a fallar en su tarea. Y va a pasar después de este fallo por diversas experiencias para recuperarse, porque aunque fuera amigo de Jesús, un espíritu superior, cuando reencarnó, falló, se dejó llevar por los intereses materiales, por las influencias de tantas personas, por los pensamientos vigentes en su época, y entonces tuvo después que reencarnar para preparar, hasta venir a presentar una reinterpretación del propio Evangelio de Jesús en los 4 Evangelios, como los tem. Observamos, por lo tanto, que el pensamiento va evolucionando a lo largo del tiempo. Y diversos de estos espíritus ligados a Jesús, ligados al pensamiento crístico, son enviados a la tierra periódicamente para auxiliar su desarrollo. Y vemos que después de Jesús, entonces,
nosotros vamos a tener un periodo interesantísimo que dura alrededor de 3 siglos, en que efectivamente el pensamiento cristiano tiene acción y va a influenciar la vida de las personas. Empezó por la persecución que llevó mucha gente a morirse en los circos, comidos, devorados por las fieras, y también por los leones, y también hechos antorchas humanas. Tenemos de eso una historia muy interesante vivenciada dentro de la familia por un tío nuestro que, trabajando en la intendencia de su ciudad y poniendo un globo de estos de gas para una publicidad de la intendencia, el balón, este globo, se explotó y él tuvo quemaduras terribles que le dejaron visibles los huesos, varios de los huesos delanteros, y nadie daba ninguna esperanza de vida para él. Él había cierto ya en la familia que se moriría, pero los médicos empezaron a hacerle cirugías, quitaban partes de atrás para poner adelante, para no haber rejección, para poder cubrir las partes que estaban quemadas. Y él sufría mucho, terrible el sufrimiento, aunque tomara muchos medicamentos para evitar el dolor. Y una tía nuestra, que le daba asistencia todos los días, estando en el hospital un día, él le dijo a ella: dame un pase. Y ella le dijo: pero ¿cómo le voy a dar un pase aquí en el hospital? No he pedido autorización, no sé si se puede hacerlo. Y él le dijo: hermana mía, por amor de Dios. Y ella entonces le impuso las manos. Y ella sentía que por una mano le entraba un calor terrible y por la otra salía un frío que le helaba la otra mano. Y él entonces respiraba más tranquilo y decía: ¡ay, qué alivio! ¡Ay, qué alivio! Y ella entonces, preocupada de alguien entrar y tal, terminó el trabajo ese de asistencia a él y se quedó más un tiempo ahí. Cuando salió afuera, había una enfermera y le preguntó: ¿qué pasó allá adentro? Y mi tía se quedó preocupada, ¿no? ¿Será que ella vio y me va a rezongar por lo que hice, no? Y ella dijo: bueno, nada, yo estaba con mi hermano. Ella dijo: sí, algo pasó allá adentro, porque yo he visto una luz decía para dentro de esta habitación. No he visto nunca una cosa como estas. Entonces yo quería saber lo que pasó allá adentro. Entonces mi tía le narró lo que había ocurrido, ¿no? Bueno, en una comunicación mediúnica se ha informado que este tío nuestro había sido un centurión romano en el tiempo de los cristianos, en el principio del cristianismo. Y él tenía placer de recibir el orden de pasar betume en los cristianos y echarle fuego. Entonces, después de tantos siglos, vino a pasar por el problema sin que nadie fuera implicado en el asunto. Pero estamos hablando de sabiduría cósmica. Y para mucha gente lo que estamos hablando es una teoría, pero para otros es locura en la Tierra. Y es muy difícil poder hablar en sabiduría universal en un planeta que aún no acepta siquiera que nosotros somos espíritu, por una buena parte de los pensadores. Pero este es el pensamiento común entre la gente. Es un sentimiento artificial, una postura artificial, el no considerarnos como espíritus. Porque de hecho ese es un sentimiento y es un razonamiento natural y espontáneo en el ser. Y él necesita trabajar, y se dice que esto se aprende por educación, es al revés. Lo que se aprende por educación es pensar que Dios no existe y que solo existe la materia. Que hoy, por el avance de la propia ciencia, ya está demostrado que ella, como se entendía antiguamente, no existe. Porque al final de cuentas, el propio átomo fue dividido, y esto fue anticipado por su voz en el libro La Grande Síntesis, que fue captado, fue canalizado por Pietro Balbi. Y en este libro se explica el proceso
de la fusión del átomo antes de que él ocurriera. Más tarde, entonces, vemos esta revolución que ha causado la fusión del átomo, incluso con el avance del pensamiento. Hoy, con la energía cuántica, nosotros estamos viviendo una otra era, en que ya científicamente se considera la posibilidad de las diversas dimensiones, que no sabe exactamente cuántas son, y con las cuales el espiritismo viene trabajando, y la humanidad ha trabajado desde siempre, porque desde que vivíamos en el templo, en el tiempo de los tribales, los desencarnados, los muertos considerados, seguían ligados a los vivos, y la comunicación era espontánea y natural. Por lo tanto, nosotros necesitamos hacer un razonamiento lógico aquí para poder seguir. O la cosa es o no es. Si no es, entonces tenemos que descubrir lo que es. Pero si la cosa es de hecho, y aquí estamos hablando de la realidad espiritual, entonces esto tiene una influencia fundamental dentro del pensamiento científico, filosófico de la sociedad y de la humanidad. Pero algunos pensadores siguen afirmando que el alma es un producto del cerebro, aún después de todo el avance que hemos tenido. Pero no debemos de preocupar demasiado con esto, porque de hecho, las enseñanzas están llegando a la gente. Fueron traídas en su esencia por los diversos pensadores a lo largo del tiempo, y principalmente fueron condensadas por Jesús, porque Él resumió las enseñanzas de los que Él había enviado antes todo y que se quedó registrado gracias a la asistencia de un grupo inmenso de espíritus que trabajaron con los encarnados para la producción de los textos que hoy conocemos como los evangelios, que infelizmente perdimos el contacto con la esencia de esta enseñanza a lo largo del tiempo gracias a nuestra ignorancia y nuestro deseo de poder aquí en la tierra. Y infelizmente también en el campo trabajado por Mahoma hubo fallas y la enseñanza primitiva de Jesús no llegó a esta gente, al revés, se ha creado un fanatismo aún peor de aquello que había en el tiempo de Moisés o por consecuencia de las doctrinas de Moisés. Y nosotros observamos que la gran lucha de la humanidad es liberarse justamente del fanatismo, del pensamiento cerrado dentro de cajas que no se abren, porque no se permite la conjectura, el análisis, y se pierde, por lo tanto, todo el esfuerzo de estos pensadores anteriores cuando ellos proponían el ejercicio de la razón, el ejercicio de la búsqueda efectiva del conocimiento, y que va a ser finalmente rescatado por Allan Kardec y los espíritus superiores en la revelación espírita, después de muchas luchas, de muchos esfuerzos de la humanidad, pasando incluso por la reforma protestante, que vino a traer una gran contribución para el pensamiento actual, porque liberó el texto bíblico y evangélico para el pueblo otra vez, porque con el tiempo nosotros, sacerdotes de la iglesia, hemos cosechado todos los textos y puestos en ciertas bibliotecas que no estaban al alcance de la gente. Y nos atribuimos el exclusivo derecho de interpretar los textos para las personas. Y hemos prestado un gran desservicio o un gran perjuicio para la humanidad a lo largo de varios siglos. Y tenemos que rescatar esto. Por eso estamos reencarnando espiritistas y reencarnando libres pensadores para hacer el esfuerzo de recuperación de este tiempo que nosotros mismos hemos construido por nuestros esfuerzos equivocados. De esta forma, el pensamiento lucha para escapar de estas cajas del dogma, vamos a poner así, pero no solamente dogma religioso, porque la ciencia también crea sus dogmas y se basa en estos dogmas como parámetros para desarrollar sus estudios. Por lo tanto, autoestablece a sí misma una limitación para no avanzar además de eso. Cuando Jung llega a Freud y le comenta que le están pasando algunos fenómenos y que incluso estos fenómenos se producen delante del propio Freud, Freud le dice, pero a esta altura,
Si fuéramos tener que estudiar esto, tendríamos que rever todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y esto causó entonces, entre otras cosas, el alejamiento de Jung, de Freud, para seguir con sus pensamientos y los análisis de lo que le estaba pasando. Pero hemos escuchado de Divaldo una vez, y esto nos quedó marcado. En un cierto momento, el propio Jung, que fue un excelente pensador, que ha dado una contribución magnífica para la sociedad, para la humanidad, ha arbitrado el inconsciente colectivo. Fue una creación de su cabeza. El inconsciente colectivo, de donde partirían todos los conocimientos y por esto los fenómenos llamados teta, estos fenómenos de comunicación de los llamados muertos con los vivos. De hecho, no existe comunicación de muertos con vivos. Esto no existe. Porque no existen muertos, solo hay vivos. Y este es el gran problema de la ciencia, no aceptar esta realidad de que no hay muerte. La propia ciencia se limita por el pensamiento religioso a lo largo del tiempo y nos ha liberado hasta hoy de este pensamiento. Es una trampa terrible. La propia ciencia se limita a la muerte por autodefinición, o se acepta la imposición que la iglesia le hizo a lo largo del tiempo. Y el coronamiento de la diosa razón no valió de nada, porque la razón nos pide para avanzar, exige para que nosotros avanzar. Y vamos a encontrar ese avance, por lo tanto, en Allan Kardec, cuando él nos va a proponer que el espiritismo es ciencia, pero tuve cuidado de decir, no está bajo el talante y las decisiones de los científicos. La opinión del científico es una opinión individual, pero el espiritismo no teme, a punto de él mismo afirmar a Allan Kardec, que si la ciencia algún día, y ahora no son los científicos, es la ciencia, algún día demostrar que el espiritismo está equivocado en algún punto, el espiritismo renuncia a este punto para seguir con la ciencia. Es un valor impresionante demostrado por Allan Kardec en aquel momento. Y nos da para el espiritismo esta característica evolutiva de acompañar la evolución del pensamiento de la humanidad. Y ahora sí, nosotros tenemos condición de caminar para la adquisición de un conocimiento, de una sabiduría que poderíamos considerar universal. Pero estamos muy lejos de esto. Muy lejos de esto porque nosotros los espiritistas, aceptando también las imposiciones que hemos recibido a lo largo del tiempo de la iglesia, nosotros nos acomodamos y nos dirigimos a los centros espíritas, no como un lugar para desarrollar nuestro conocimiento, nuestra sabiduría universal, sino que para un lugar para justificarnos y encontrar alguna manera de sentirnos bien con nosotros mismos, pero sin hacer un trabajo muy profundo. Es muy interesante observar, y ocurre con todos nosotros, con rarísimas excepciones, porque normalmente tenemos que luchar. Esto no es un mal, esto es una característica nuestra. Vamos y conocemos el espiritismo. Alguien nos dijo alguna cosa, escuchamos alguna charla, leemos un libro, aquello nos encanta, nos encanta. Y lo primero que queremos es convencer a los demás que están a nuestro alrededor de que la cosa vale la pena. Estamos entusiasmados, pero no conocemos, no sabemos qué decir. Y entonces a veces prestamos un deservicio, porque la gente empieza a hacer preguntas y si la persona no es ética con ella misma, empieza a dar respuestas suyas, sino aquellas que ha aprendido con el espiritismo. Aún no ha aprendido una cosa fundamental dentro del pensamiento, que es universal, de la sabiduría universal. Cuando nosotros nos sintonizamos con ella, nosotros no queremos más transmitir nuestras convicciones, nuestra forma de pensar, sino que ser reflejo de esta sabiduría. Y esta es la propuesta que Jesús tiene que traer para nosotros. Reflejo. Y Pablo lo registró de una manera magistral, diciendo que deberíamos de ser cartas vivas del Evangelio. O sea, no escribir, no hablar simplemente, sino que vivir la vida conforme a aquello que nosotros estamos aprendiendo. Este es nuestro gran desafío, porque vamos, conocemos esta filosofía magnífica y hacemos algunos cambios. Los primeros cambios, que son más simples,
como dejar ciertos hábitos y cambiar ciertas cositas que están más visibles, pero cuando entonces hay una exigencia de hacer un autoanálisis, de buscar adentro las causas verdaderas de nuestras problemáticas, nos acomodamos. Nos acomodamos y nos hacemos trabajadores del centro espírita. Y con el tiempo dirigente del centro espírita. Estamos listos para entrar en nuestro hogar. Pero no funciona de esta forma, ya hemos aprendido con el espíritu. Lógico que tenemos que organizar nuestro movimiento. Las casas espíritas necesitan ser multiplicadas. No estamos criticando de forma ninguna eso. Y Allan Kardec lo deja muy clarito en varios textos, inclusive en el libro de los médicos, donde pone que los grupos deben de ser pequeños, grupos familiares, donde se puede entonces aprofundar el conocimiento y formar una homogeneidad y trabajar en beneficio del semejante. Ahí viene el porqué de la sabiduría. Ella no se concreta mientras no se pone en práctica. Hay que efectivar esto en la vida. Y ahí está la dificultad, porque ¿cómo vamos a hacerlo? ¿De qué manera hacer esto? Y el espiritismo lo explica. Necesitamos meditar más, examinar en los pequeños grupos cómo poner en práctica estas cosas, para que el espiritismo tenga aquello que es necesario, la influencia dentro de la sociedad, para que los conceptos espíritas lleguen a la gente, no para que la gente sea espiritista, que esto no interesa, pero para que los conceptos lleguen, porque estos conceptos son universales. La sabiduría universal ya nos fue transmitida. Nosotros la tenemos a nuestro alcance. La podemos entender en términos intelectuales, pero ella necesariamente nos pide la vivencia. Y es donde está nuestra gran dificultad. Es llevar esto entonces a la práctica. Somos invitados por el espiritismo a hacer esto no de forma amplia, que toda la gente vea. El espiritismo nos pide eso adentro nuestro. El cambio empieza aquí, cuando nosotros meditamos sobre todo el conocimiento que nos llega y nosotros buscamos la forma de poner esto en la vivencia. Primero cambiando a nosotros mismos, haciendo el esfuerzo de superar esta barrera que es natural, de ir solamente hasta la superficie y hacer cambios visibles para toda la gente. Es trabajar las cosas que nadie está viendo y de ahí entonces provocar la condición de ampliar nuestra capacidad receptiva para trabar contato con los textos que están, con los mensajes que los espíritus nos traen todos los días por el canal de la inspiración y hacer con que la intuición, que es una característica propia nuestra, pueda tener preponderancia en nosotros. Necesitamos ampliar nuestra capacidad. Es necesario superar esta barrera de la materia que nos impone esta condición limitativa y dar el paso siguiente. En todo el campo de la evolución, incluso el organismo está evolucionando, pero él nos impone limitaciones. Y es necesario que hagamos el esfuerzo para hacer con que, trabajando el espíritu, nosotros tengamos condiciones de, al reencarnar, poner más influencia positiva en el organismo que nos va a recibir, para entonces abrir nuestras antenas y efectivamente captar el significado de la sabiduría universal para vivirla en nuestro diario. Mucha paz y mucha luz.